Y es que el pasado 19 de septiembre marcó la vida de la capital y sus habitantes. Sin embargo, el esfuerzo ha sido la constante para regresar a la normalidad. 19 de marzo de 2018. Han pasado 6 meses de aquel fatídico día en el que la capital mexicana se sacudió. Eran las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos cuando un sismo de magnitud 7.1 marcaría nuevamente la vida de los capitalinos al dejar un total de 228 muertos y considerables daños en edificios, casas y vialidades. Medio año de lo ocurrido, la ciudad continúa su camino hacia la normalidad. Poco a poco, los ciudadanos dejan atrás los estragos del sismo. Y aunque para algunos la condición emocional y de salud han estado presentes tras el sismo, la incertidumbre ha comenzado a quedar atrás. Poco a poco algunos edificios han sido demolidos y otros tantos están en trámite de serlo. Todo ha cambiado, de negro a blanco, así ha cambiado, ¿no? O sea, fue drástico el cambio. O sea, uno tenía, bueno, yo en mi caso, ¿no? Igual que toda la gente de aquí de la unidad, pues el trabajo, la casa, un horario y todas las comodidades que son necesarias, ¿no? Ante ello, el gobierno de la ciudad ha llevado a cabo una serie de propuestas jurídico-normativas para la reconstrucción de la ciudad, entre ellos la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, y a pesar de que el semáforo que evalúa la condición de las viviendas se mantiene en verde, en el caso de Ignacio, él asegura no se siente seguro de volver. Yo no me regreso a mi apartamento a menos que esté ya completamente reforzado. A tan solo 6 meses de lo ocurrido, las historias de dolor no podrán borrarse. Sin embargo, las tareas de reconstrucción representan un reto a corto y largo plazo que sin duda alguna ayudarán a recuperar su patrimonio a todo aquel capitalino que se vio afectado por el sismo. Con imágenes e información de Andrés Brito, 21 Noticias.